Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Damos un saludo muy especial a los amigos oyentes que en diferentes partes del mundo están compartiendo estos audios con otras personas. No solamente estudian con nosotros, sino también se han convertido en canal de bendición para otros al compartir estos audios. Estamos muy contentos y muy agradecidos de ver cómo espiritualmente crecemos todos. No solamente crecen ustedes cuando estudian la palabra de Dios con nosotros, sino también nosotros, Pastor Denis y este servidor, crecemos espiritualmente cuando estudiamos de igual forma la palabra de Dios con ustedes. Por eso motivamos a aquellos que participan con nosotros, pero que todavía no comparten a través de los grupos de WhatsApp, de Facebook o de otra red social. Te invitamos a compartir estos audios para que también otros puedan ser bendecidos y fortalecidos como nosotros también lo estamos siendo. El día de hoy damos una bienvenida como siempre muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estos estudios. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones una vez más, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes. Ya estamos a mitad de la semana. Pastor Lizardo, hoy es miércoles 11 de noviembre. Hoy el Señor nos bendice con una lección interesante, la hermosura de la santidad. ¡Wow! Ese título nos atrae para no perdernos nada de la lección de hoy, amigos oyentes. Permítanme, como de costumbre, invocar la presencia del Espíritu de Dios para que esté con nosotros y nos enseñe. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque ya a mitad de la semana nos das la oportunidad de continuar estudiando tu palabra, continuar siendo educados por ti. Hoy queremos conocer, queremos ver la hermosura de la santidad a través de tu palabra. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor. El día de hoy, tal y como decía el Pastor Mercedes, vamos a estar hablando de la hermosura de la santidad de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento existía un santuario que fue una copia del santuario celestial, tal y como dice la palabra de Dios. Ahora bien, el santuario, ustedes recuerdan que estaba dividido en tres partes: el atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era un mueble que contenía 2 querubines frente a frente, sus alas se juntaban y en medio estaba la chequina, la presencia de Dios. Por eso se le llamaba este lugar santísimo. Dentro de este mueble, llamado el arca del pacto, también estaba la tabla de los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Y también estaba en un recipiente un poco de maná para recordarle al pueblo de Israel a través de las edades, a través de las generaciones, que Dios siempre va a suplir a su pueblo de alimentos, que el pueblo de Dios no tiene por qué preocuparse referente a la comida. Por eso decía el salmista David: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero también dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció. Recuerden ustedes, en un momento de crisis de liderazgo en el pueblo, donde se levantaron rebeldes cuestionando la autoridad de Dios sobre la elección de Aarón y la familia de Leví, y pues Dios ratificó su decisión de nombrar a la tribu de Leví como las personas que iban a encargarse de todo lo que tenía que ver con el santuario. Ahora bien, el mueble más importante del santuario lo era el arca del pacto. Tanto así que en ocasiones llegaron a llevárselo a la guerra. Cuando peleaban contra una nación enemiga, el pueblo en algunas ocasiones llevó el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto para el pueblo de Israel simbolizaba la presencia de Dios. Por eso se lo llevaban a la guerra.
En ocasiones perdían y cuestionaban. Perdimos porque el arca del pacto no estaba aquí. Perdimos porque Dios no estaba con nosotros. Y por eso en reiteradas ocasiones se llevaban el arca del pacto a la guerra. El contexto de la narrativa bíblica que vamos a ver a continuación tiene que ver con un momento muy solemne, muy especial, donde el rey David se propone trasladar el arca del pacto que estaba en un lugar llamado Kiriat Jeriaim. Él se propone llevarla hacia Jerusalén. Imagínense Jerusalén, conocida como la ciudad de David, el fervor que había porque el rey se propone trasladar el arca del pacto, donde ellos entendían que estaba la presencia de Dios para que acompañase siempre al pueblo allí en Jerusalén. Fue un momento de gozo, fue un momento de júbilo tanto para el rey como para el pueblo. Vamos a tratar de imaginarnos esta escena y vamos a ver qué podemos aprender de lo que hizo el pueblo sobre la adoración y cómo debemos enseñar e incluso experimentar la adoración. Pastor Mercedes, por favor, si fuese tan amable, ayúdenos en la lectura de Primera de Crónicas, capítulo 16, los versículos 1 al 36. Claro que sí, Pastor Lizardo. Ya lo tengo aquí, Biblia abierta, en Primera de Crónicas, el capítulo 16, los versos 1 al 36. Vamos a ver este ejemplo de hermosura y santidad. Dice la santa palabra de Dios: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban constantemente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concretó con Abraham y de su juramento a Israel, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová
toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos, líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Muchísimas gracias, pastor. Wow. Cuando escuchamos relatos como este, solo nos cuesta decir: alabado y glorificado sea el nombre de Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta en el pasaje que el pastor Denis leía. Ahí la gloria a todo el pueblo se la dio a Dios. La honra y la gloria, la alabanza y el honor fueron todas para Dios. En ningún momento el pueblo destaca la participación del rey. Nadie alabó a David por la idea que éste tuvo de llevar el arca hasta Jerusalén. No, el protagonista en ese lugar era Jehová de los ejércitos, el único merecedor de toda honra, gloria y honor. ¡Wow! ¡Qué gran lección hay aquí para nosotros! ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y tal vez el protagonista del culto soy yo, o el protagonista del culto es otra persona y no Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a adorar y la adoración se la ha llevado el hombre y no Dios? Eso es un asunto serio para nosotros meditar y reflexionar en esto. El pueblo estaba feliz, aún unieron sus voces para darle gloria a Dios. Pastor Mercedes y amigos oyentes, cuando nos allegamos a Dios, integramos una sola hermandad. Somos peregrinos extranjeros aquí, destinados a una patria mejor, que es la patria celestial. Allí todo orgullo, toda acusación, toda vana ilusión tendrán para siempre su fin. Todo encubrimiento será descubierto y podremos verlo tal y como Él es. Allí nuestros cantos alcanzarán el tema inspirador y la alabanza y la gratitud se elevarán siempre y únicamente a Dios. Cuán diferentes fueran los cultos si a la iglesia fuésemos a adorar a Dios realmente, adorarlo en espíritu y en verdad, no a ir a mirar los defectos de nadie o tal vez a criticar la programación, el culto o el sermón. No. Cuando vamos con esa actitud a la iglesia, no vamos con un espíritu de adoración. Vamos con otro espíritu que el Señor desaprueba. En el pueblo de Israel, el lugar de culto era el tabernáculo, donde Dios había habitado con el pueblo y donde se les había revelado el plan de salvación. Por ende, Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y su enseñanza. Todo esto fue prefigurado en el servicio del tabernáculo. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros,
todo aquello que merezca alabanza y que merezca adoración no significa nada sin la esperanza de vida eterna que nos ofrece su muerte sacrificial y sustitutiva en la cruz del Calvario. En la narrativa que leíamos, notamos que el eje evangelizador del pasaje era que todo el mundo, todas las naciones circundantes, todas las naciones que rodeaban al pueblo de Israel debían aprender del Dios verdadero que tenía Israel. Sí, Pastor Lizardo, con relación a eso, permítame decirle en primer lugar que uno debería pensar en cuán espantoso, dañino y degradante es el pecado. Además, ahora nos resulta difícil imaginar cuán malvadas y terribles y degradantes eran las prácticas de la adoración de las naciones vecinas de Israel. Prácticas que incluían, entre otras cosas, Pastor Lizardo y amigos oyentes, sacrificios de niños. Y sin duda, estas cosas reflejan cómo eran los pueblos que las practicaban. En contraste, Pastor Lizardo y amigos oyentes, el antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que le rodeaban. Oiga esto bien, debían ser santos de corazón y mente. Esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Además, hacemos bien en saber que vez tras vez los profetas veterotestamentarios se opusieron a los que adoraban al Señor mientras que practicaban la corrupción y su corazón estaba lejos de Él, Pastor Lizardo. Totalmente de acuerdo con usted, pastor. Ya en esta parte final del estudio de hoy quiero resaltar que aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, Dios honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, Él estaría ahí en medio de ellos para bendecirlos. Él prometió también que cuando se reuniesen para buscarle, cuando se reuniesen para reconocer sus pecados y orar los unos por los otros, Él los acompañaría por su Espíritu. Y Pastor Mercedes y amigos oyentes, a la hora de nosotros ir a adorar a Dios al templo, debemos desechar todo lo malo, a menos que le adoremos en espíritu y en verdad, así como en la hermosura de su santidad. De nada valdrá que nos congreguemos. Si al salir a la iglesia no vamos con esa mentalidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda reverencia. De hecho, la reverencia empieza en la casa, con la ropa que usted se coloca para adorar a Dios. La reverencia empieza en su mente, con la actitud que usted tenga para adorar a Dios. Y ya cuando se llega al templo, con esa mentalidad, vamos a tener cuidado de cómo manejarnos y de cómo hablar en el templo de Dios, porque la santidad de Dios está ahí en su templo. En la antigüedad, muchas personas murieron por irreverentes, por no reconocer que Dios estaba en su templo. Y si no tenemos esa actitud antes de ir a la iglesia, lo mejor es que no vayamos al templo. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y tal vez tu iglesia pueda ser pequeña o pueda ser humilde, pero no por eso será menos conocida y amada por Dios. Si adoramos en espíritu y en verdad, si adoramos en la hermosura de la santidad, esa iglesia pequeña, esa iglesia humilde, será para nosotros la misma puerta del cielo. Cuando se repiten las asombrosas lecciones de la obra de Dios y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, los ángeles del cielo inician una melodía y se unen en alabanza y agradecimiento a Dios en esa iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Te invito al cierre de este estudio para que hablemos con Dios en oración. Dios y Padre, gracias por tu santidad. Gracias porque cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, tú desciendes en medio nuestro para bendecirnos. Ayúdanos a reconocer esto siempre que vayamos a adorarte.
Ayúdanos a tener esa mentalidad de fieles adoradores, adorarte en espíritu y en verdad, hacerlo con reverencia, a darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oh Padre amado, perdónanos si tal vez cuando vamos al templo hemos fallado, criticándolo todo, cuestionándolo todo, o tal vez llevándonos el protagonismo y la gloria que solo le pertenece a Cristo Jesús. Gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.